A nombre de Sebastián Maussan, le doy la bienvenida a Tercer Milenio 360 Internacional. Soy Mauricio Vázquez y estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Los incendios en España, Francia y Canadá producen nubes llamadas pirocumulonimbus, que son tormentas creadas por el calor extremo. México envía 104 especialistas en emergencia. En México se imponen marcas de temperatura alta, principalmente en la zona norte. Mexicali y San Luis Río Colorado están cerca de los 50 grados Celsius. Esta semana habrá solución al escándalo por el examen a nivel licenciatura en la UNAM, porque el semestre se inicia el próximo 10 de agosto, informa la Comisión Especial. Descarrila otro tren, ahora en Sonora, y se derraman 59,000 litros de hidrosulfuro de sodio, altamente tóxico. Advierte el congresista estadounidense Tim Burchett que un estado detrás del estado bloquea la desclasificación OVNI. Pero, ¿de qué se trata? Los incendios en España, Francia y Canadá han generado enormes nubes negras y son conocidas como tormentas que crean calor extremo del fuego y pueden producir rayos y fuertes vientos. Una nueva ola de calor podría agravar los incendios. En Italia, el calentamiento del mar ya alcanza hasta 40 metros de profundidad. Es una nota de Mariana Díaz. Una grave crisis ambiental golpea simultáneamente la superficie terrestre y el océano, mientras los incendios forestales avanzan descontrolados, provocando evacuaciones masivas y nubes de fuego en Gironda, Francia, y el centro de España. Canadá ya supera los 950 focos de fuego activos y simultáneamente Greenpeace alertó sobre una catástrofe submarina en Italia, donde el calentamiento del Mediterráneo ha penetrado de forma alarmante hasta los 40 metros de profundidad. Las nubes de fuego, o pirocumulonimbus, azotan Francia y España, generadas por el calor de incendios forestales extremos que crearon tormentas eléctricas secas con vientos erráticos imposibles de combatir. En Francia, más de 36,000 personas abandonaron sus hogares en la región de Gironda, ante el avance de las llamas y la asfixiante presencia de estas nubes. La situación s'est plutôt calmée, mais on peut voir. La situación se ha calmado bastante, pero podemos ver ahí detrás cómo empiezan a surgir numerosos focos de calor, dadas las temperaturas, y lamentablemente, el viento previsto en la zona. Estos focos podrían originar un nuevo brote de incendio, por eso, contamos con un sistema para seguir atendiéndolos y extinguiéndolos. Asimismo, en España las autoridades evacuaron de urgencia a más de 79,000 ciudadanos en comunidades del centro y noroeste del país, debido a los cambios del viento. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, propuso formalmente alcanzar un gran pacto frente a la emergencia climática y advirtió que a pesar de los esfuerzos, todavía permanecen activos 8 grandes incendios forestales de extrema gravedad en el país. Nos queda agosto, nos queda septiembre aún por delante y tenemos, por desgracia, más de una decena de víctimas mortales. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central? Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por su parte, en Canadá, el humo y la proximidad de los más de 950 incendios activos obligaron el desplazamiento forzado de comunidades en múltiples provincias. Además, el sexto informe anual del proyecto Mare Caldo de Greenpeace Italia reveló que el calentamiento global ya no se limita a la superficie marina, sino que las olas de calor han penetrado de forma constante hasta los 40 metros de profundidad. La emergencia climática global muestra datos alarmantes destructivos tanto en la superficie como en el océano, al mismo tiempo que la atmósfera es azotada por incendios ingobernables y nubes de fuego que fuerzan evacuaciones masivas en Europa y Norteamérica. El mar Mediterráneo sufre un colapso térmico similar. El norte de México enfrenta temperaturas extremas. Ciudades como Mexicali y San Juan del Río Colorado se acercan a los 50 grados Celsius. Las autoridades piden evitar la exposición al sol y mantenerse hidratados. Nos lo cuenta Jennifer Martínez.
México enfrenta temperaturas sofocantes. Hermosillo, Sonora, ha roto un nuevo récord histórico al registrar 47.5 grados Celsius. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, el registro superó la marca de 47 grados establecida en 2018 para el día 23 de julio. Sin embargo, el récord absoluto de julio se mantiene del año 2011 con 48.5 grados Celsius. El meteorólogo de CONAGUA, Gilberto Lagarda Vázquez, explicó que estas temperaturas extremas derivan de una circulación anticiclónica sobre el noroeste del país. Un sistema atmosférico que favorece cielos despejados, poca nubosidad y una intensa acumulación de calor en la superficie. Altas temperaturas combinadas con un bajo porcentaje de humedad solo intensifica la sensación térmica. Aunque las autoridades prevén que este sistema pierda fuerza gradualmente conforme aumente la probabilidad de lluvias durante los próximos días. Mientras tanto, el calor extremo mantiene su asedio sobre el norte del país. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una nueva ola de calor mantiene temperaturas superiores a los 40 grados, no solo en Sonora. La canícula, el periodo caracterizado por una disminución temporal de las lluvias, ha llegado a la península de Yucatán, parte del centro y las costas del Pacífico Sur. Protección Civil, en conjunto con CONAGUA, recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades al aire libre, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, utilizar ropa clara, ligera y permanecer en espacios frescos y ventilados. México ha experimentado un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor durante los últimos años. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ha documentado que el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero hace que estos eventos extremos sean más frecuentes, más intensos y de mayor duración en muchas regiones del planeta. Pero al mismo tiempo, a pesar de romper récords por altas temperaturas, las lluvias también han estado presentes ciertos días con severidad alta en algunas zonas. Esta semana, ese mismo lado del país, por Baja California Sur, experimenta fuertes lluvias debido al huracán Genevieve. Un tornado provocó graves daños en Wisconsin, Estados Unidos. Miles de viviendas quedaron sin electricidad y equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas. Es una nota de Carmen Ramos. El pasado lunes, un tornado azotó el noroeste de Wisconsin, Estados Unidos, causando daños en viviendas, derribando árboles y dejando sin electricidad a más de 30,000 personas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el tornado, que pasó por el condado de Winnebago, en Milwaukee, se originó a partir de un gran sistema de tormentas, alimentado por una acumulación de calor y humedad. En videos compartidos por los ciudadanos, se pueden ver los destrozos que causó el tornado, el cual tocó el suelo durante 20 minutos. Viviendas destruidas, vehículos volcados y más de 30,000 ciudadanos que se quedaron sin electricidad. Además, se reportaron daños en ciudades como Appleton y Menasha. El jefe de policía, Matt Albrecht, declaró que se llevará a cabo toque de queda. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es sobre el acceso. ¿Cómo podrán las personas regresar a sus hogares para evaluar los daños y comenzar la recuperación? Entendemos esa necesidad, pero queremos asegurarnos de que este proceso se lleve a cabo de forma segura y lo más ordenada posible. Sin embargo, durante los próximos días, continuará el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Este toque de queda se aplicará en la ciudad de Menasha. Los residentes de Menasha cuentan su experiencia durante el paso del tornado. Oí un fuerte crujido y vi una rama caer dentro del garage. Bajé al sótano con mi gatito y cuando subí, esto parecía una zona de guerra. Oímos muchos ruidos, sí, muchos ruidos fuertes. Y todavía teníamos un gato arriba. Estaba preocupada por eso. Mi hija miró hacia arriba y dijo, ¡Dios mío! Y bajó corriendo porque vio que los árboles se caían. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se pronostica que en los próximos días,
El mal tiempo continuará en el centro-oeste y suroeste, al igual que se esperan fuertes vientos y granizo. Vamos a la nota con el insustituible Sebastián Maussan. La cruda realidad de la violencia climática de hoy es cómo en España se están viviendo una de las peores emergencias forestales de su historia reciente. Incendios que las autoridades han calificado como fuera de capacidad de extinción. Ya han arrasado decenas de miles de hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a más de 100,000 personas en comunidades como Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Bomberos, integrantes de la Unidad Militar de Emergencia, policías, brigadistas forestales, agricultores y cientos de voluntarios están arriesgando su vida día y noche para intentar contener unas llamas que avanzan impulsadas por las altas temperaturas, el viento y la sequía. Las imágenes son devastadoras: bosques reducidos a cenizas, viviendas destruidas, carreteras cerradas y miles de familias obligadas a abandonar sus hogares, mientras el humo cubre amplias regiones de España. A pesar del enorme despliegue de recursos, las condiciones meteorológicas siguen dificultando las labores de extinción. Pero España no está sola. En las últimas semanas, Francia, Italia, Grecia, Argelia, Túnez y Marruecos también han enfrentado incendios forestales de gran magnitud, impulsados por olas de calor cada vez más intensas en la región mediterránea. Es imposible ignorar lo que estos desastres nos están mostrando. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y los fenómenos climáticos extremos están creando las condiciones perfectas para incendios cada vez más frecuentes y destructivos. Aunque ningún incendio puede atribuirse exclusivamente al cambio climático, la evidencia científica indica que el calentamiento global está aumentando su intensidad y el riesgo de que ocurran. Hoy más que nunca es indispensable invertir en prevención, restauración de los ecosistemas, manejo sostenible de los bosques y estrategias para reducir las emisiones que aceleran la crisis climática. Porque lo que está en juego no son solo miles de hectáreas de vegetación, sino la seguridad, la biodiversidad y el futuro del planeta que todos compartimos. Gracias, Sebastián. Bomberos y elementos de la Guardia Civil rescatan animales atrapados por los incendios forestales en España. Caballos, ganado y otras especies reciben agua, alimento y refugio mientras avanza el fuego. Nos lo cuenta Montserrat Maussan. En medio de los incendios forestales en España, los equipos de rescate no solo han trabajado para proteger la población, sino también a los animales. Detrás de cada caso hay una victoria. Sin embargo, también hay un recordatorio de que muchas veces los animales son las víctimas que pasan desapercibidas. En uno de los rescates, la Guardia Civil española atendió un perro que fue encontrado completamente deshidratado cerca de uno de los incendios. El animal recibió agua de inmediato y fue trasladado a un lugar seguro. En otro caso, la Unidad de Emergencias Militares de España rescató ejemplares de ganado durante la noche, cuando las llamas de un incendio forestal se acercaron a una granja de Madrid. Las imágenes muestran a los bomberos refrescando las vacas afectadas por el calor. También hubo historias de ayuda entre los propios habitantes. Cerca de Madrid, un criador de caballos abrió las puertas de su establo para resguardar a 5 ejemplares que tuvieron que ser evacuados cuando el incendio prácticamente llegó a la entrada del lugar donde se encontraban. Estos rescates demuestran que durante un incendio forestal, las víctimas no son únicamente las personas. Los animales domésticos dependen de la ayuda humana para escapar cuando el fuego avanza con rapidez, mientras que la fauna silvestre enfrenta un desafío aún mayor. Los animales más pequeños, como reptiles y anfibios, muchas veces buscan refugio bajo tierra o entre las rocas, pero esos escondites pueden convertirse en trampas mortales. Las aves pueden perder sus nidos y sus crías, mientras que todas las especies pueden sufrir quemaduras, inhalación de humo y una desorientación que dificulta encontrar rutas de escape. El impacto tampoco termina cuando las llamas se extinguen. Los incendios destruyen hábitats que tardan años en recuperarse. Al desaparecer la vegetación, también se pierde alimento y refugio, obligando a la fauna a desplazarse hacia zonas desconocidas,
donde deben competir con otras especies o acercarse a carreteras y poblaciones humanas. Ante la emergencia en España, los rescates animales se han convertido en parte de los operativos. Mientras que miles de bomberos y elementos de protección civil combaten las llamas, también dedican su tiempo y recursos para salvar a quienes no siempre pueden escapar por sí solos. Cada perro auxiliado, cada caballo evacuado y cada rebaño puesto a salvo representa una segunda oportunidad de vida para estos animales. Un análisis estadístico detectó resultados inusuales en los exámenes de ingreso a medicina y actuaría en la UNAM. El matemático Arturo Erdeli asegura que gran parte de los puntajes más altos presentan un comportamiento atípico. Propone repetir de forma presencial solo una parte de los exámenes. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a la UNAM valorar la intervención de la FGR. Es una nota de Eduardo Torres. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, informó que esta misma semana publicará una solución con opciones para el proceso de ingreso 2026 y profundizará en una rigurosa investigación luego de que los resultados del examen de admisión presentaron un comportamiento estadístico inusual que no se había observado en los últimos años. En varias carreras, especialmente medicina y actuaría, apareció un número mucho mayor de aspirantes con calificaciones muy altas de lo que normalmente ocurre, lo que rompió el patrón que se había mantenido en procesos de admisión anteriores. Para analizar estas anomalías, consultamos a Arturo Erdeli, actuario, doctor en ciencias matemáticas y profesor de la FES Acatlán. Erdeli explica que existen dos situaciones distintas. Por un lado, están los exámenes cancelados por anomalías detectadas por el software utilizado durante la aplicación, y por el otro, los exámenes que sí fueron validados, pero cuyos resultados muestran un patrón estadístico atípico respecto a las generaciones anteriores. El asunto es, con los que no fueron cancelados, ¿no?, que fueron la gran mayoría, pues se detecta un patrón atípico en los aciertos comparado con lo de años anteriores. Entonces esto ya nos habla pues de que hubo algo anómalo de año. Con apoyo de gráficas, el especialista muestra la diferencia entre el comportamiento histórico de los resultados 2021-2025 y los obtenidos en 2026, especialmente en la carrera de medicina. Entonces, lo que vemos, digamos, que está sesgado hacia la izquierda, que se ve como en tonos azul, ese es el comportamiento usual de la distribución de aciertos para el examen de ingreso para medicina en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Como puedes ver, el pico se alcanza por ahí entre los 40, 50 aciertos, ¿no? Eso era como el usual. Y así se comportó en los últimos 5 años, con poca variabilidad, ¿no? Y lo que ves en color negro es la distribución de aciertos en 2026. Entonces, no hace falta saber mucho de estadística para entender que la curva negra, que representa 2026, es muy distinta a lo de los 5 años anteriores. Mediante modelos probabilísticos, Erdeli identificó 2 grupos de sustentantes en los resultados de 2026. Casos usuales, 57.5%, de aspirantes cuyo comportamiento y preparación se asemejan a los de años anteriores, y casos atípicos, 42.5%, de aspirantes que presentan puntajes inusualmente altos, concentrados en un pico estadístico fuera de lo normal. Mientras continúan las dudas sobre los resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la UNAM valorar si es necesario que la Fiscalía General de la República participe en la investigación del caso. La mandataria señaló que será la universidad la que determine si existen elementos para solicitar esa intervención. Ante la complejidad de repetir un examen para más de 150,000 estudiantes por razones logísticas, legales y de tiempo, debido al inicio del próximo semestre el 10 de agosto, Erdeli propone una solución basada en umbrales estadísticos. Una posibilidad es convocar. Hay que calcular el umbral estadísticamente, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuántos tendríamos, a partir de qué puntaje que obtuvieron en el examen en línea, habría que convocarlos a presencial para que dentro de ellos, aunque estarían mezclados casos usuales con casos atípicos,
pero haya suficientes casos usuales para que en un examen presencial pues sean justamente los que actúan honestamente quienes obtengan esos lugares disponibles. Una de las alternativas planteadas por el especialista es volver a evaluar únicamente a los aspirantes con resultados estadísticamente atípicos mientras la UNAM concluye la investigación sobre lo ocurrido. La decisión no solo busca resolver el proceso de admisión de este año, sino también determinar si las herramientas tecnológicas utilizadas ofrecen las garantías necesarias para futuros exámenes masivos. Investigadores de la UNAM convirtieron residuos de nopal en fertilizante orgánico. El proyecto busca mejorar los cultivos, proteger los suelos y favorecer la producción sustentable de alimentos. Nos lo cuenta Lisbeth Campuzano. Investigadores del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de México, UNAM, convirtieron los residuos de nopal en un valioso fertilizante orgánico. El trabajo se realiza en colaboración con la empresa Sustentabilidad en Energía y Medio Ambiente, SUEMA, que administra una planta de procesamiento de nopal mediante un convenio. Dicha investigación formó parte de un proyecto financiado, donde el objetivo es sentar las bases para el manejo de los suelos volcánicos de la porción sur de la Cuenca de México, con el propósito de potenciar la producción alimentaria sustentable, la recarga de agua y la mitigación del cambio climático, así como favorecer la agricultura sustentable y la prestación de servicios ecosistémicos. Elementos como las espinas, orillas y otros residuos del nopal, que habitualmente terminan como compostaje urbano o en la basura, podrían convertirse en una alternativa para nutrir los cultivos y recuperar suelos expuestos a agroquímicos. Los suelos expuestos a agroquímicos son terrenos agrícolas o naturales que reciben sustancias artificiales como pesticidas, herbicidas y fertilizantes para el control de plagas. Sin embargo, el uso excesivo de estos podrían generar consecuencias ambientales que incluyen la degradación de la tierra, la contaminación hídrica y la pérdida de biodiversidad. Por lo que el nopal funciona como una excelente opción natural porque contiene una alta concentración de macro y micronutrientes esenciales, además de compuestos orgánicos que mejoran de forma directa la calidad de la tierra. Tras los primeros resultados favorables, el equipo de investigadores de la UNAM espera ampliar las pruebas en campo para estudiar sus cultivos como maíz y zanahoria. Si las pruebas en campo mantienen los resultados obtenidos en laboratorio, este fertilizante, elaborado a partir de residuos de nopal, podría convertirse en una alternativa sustentable para reducir el uso de agroquímicos, recuperar la salud de los suelos y dar un nuevo valor a un desecho que, hasta ahora, terminaba en la basura. Un tren de Ferromex descarriló en Sonora y derramó 59,000 litros de hidrosulfuro de sodio. Se trata de una sustancia tóxica y corrosiva. Autoridades ambientales atendieron la emergencia. Es una nota de Valdemar López. Autoridades ambientales atendieron una emergencia química tras el derrame de 59,000 litros de hidrosulfuro de sodio, un compuesto altamente tóxico, corrosivo y peligroso para la salud humana. Esto debido al descarrilamiento de un tren propiedad de la empresa Ferromex en el estado de Sonora. Este nuevo incidente ferroviario ocurrió la madrugada del 26 de julio en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora, sin víctimas ni lesionados. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, informó que realiza acciones de inspección y evaluación para determinar las afectaciones ecológicas, aunque aclaró que de momento el derrame no representa un riesgo inmediato. Como parte de la atención de la contingencia, la Conagua realizó monitoreos y muestreos en agua y suelo para identificar posibles impactos ambientales, mientras autoridades de los 3 órdenes de gobierno mantienen la coordinación de las acciones de atención e investigación. La Profepa se encuentra en el lugar para fortalecer las labores técnicas de inspección, vigilancia y evaluación ambiental derivadas del derrame del material peligroso.
Otros incidentes relacionados con la empresa Ferromex han ocurrido durante este 2026. El 19 de marzo, un tren con carbón descarriló en Aguascalientes, dejando una persona fallecida y al menos 5 lesionados. De igual manera, el 4 de enero, un tren de Ferromex se accidentó en Nogales, Sonora. Otro incidente similar ocurrió el pasado 14 de julio en el tren interoceánico, aunque se descartó un descarrilamiento, ya que no cayeron completamente los vagones. La acumulación de sargazo en el Caribe mexicano amenaza a más de 200 especies marinas. El alga altera la calidad del agua y afecta a peces, crustáceos, moluscos y hábitats costeros. Nos lo cuenta Mariana Díaz. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo advirtió recientemente que la acumulación masiva y descomposición del sargazo en el litoral pone en riesgo crítico a más de 200 especies marinas. El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Révora Aguilera, advirtió que la cifra actual ya se encamina a superar las 92.500 toneladas registradas en todo el 2025, afirmando que el estado se perfila para romper su récord histórico anual. Más que la presencia del sargazo en el océano, el problema ambiental comienza cuando millones de toneladas de esta macroalga llegan a las playas del Caribe mexicano y se descomponen sobre la costa, advirtió Aguilera. Las más de 200 especies marinas en riesgo por el sargazo en Quintana Roo no sufren por una intoxicación directa de la planta, sino por la pérdida radical de oxígeno y la destrucción de sus hábitats cuando la macroalga se pudre en la orilla. Las especies del movimiento lento son las más castigadas, ya que no pueden huir cuando la mancha del sargazo se asienta en la orilla, atrapándolas en una marea sin oxígeno como las estrellas y erizos de mar, pulpos y calamares costeros e incluso crustáceos. Los equinodermos, moluscos y crustáceos, al no tener la capacidad de nadar a grandes distancias para huir del agua ácida y cargada de ácido sulfídrico, mueren asfixiados en el fondo. Por otra parte, en los últimos días se han reportado acumulaciones masivas de miles de peces muertos en zonas como Punta Caracol y Bahía Patempich. Las especies que flotan sin vida por la reducción del 50% de oxígeno disuelto son peces pequeños como sardinas, jureles juveniles y peces aguja, que mueren por millares al quedarse sin oxígeno en las bahías, además de depredadores locales como pargos, meros y barracudas que sufren daños severos o mueren al perder sus fuentes de alimento y sus zonas de caza costera. De las 140 playas monitoreadas en Quintana Roo, 68 registran presencia de sargazo en niveles que van desde moderado a excesivo. En una sola semana, 2 hombres en las antípodas hicieron lo mismo. Le negaron el voto a un pueblo. El domingo, en Nicaragua, Daniel Ortega, vieja bandera de la izquierda, anunció que no volverá a haber elecciones. Así, sin rodeos. El viernes, Trump, desde la derecha, dijo que Venezuela no está lista para votar, mientras elogiaba al gobierno que dejó en pie y reabría el petróleo. Uno de la izquierda, otro de la derecha. El mismo resultado, y la gente no vota. Y seamos justos porque cada uno trae su excusa. Ortega dice que protege la revolución de los golpistas. Trump, que un país en ruinas no puede votar. Pero las dos terminan igual. Alguien arriba decide por el pueblo que el pueblo no elija. Aquí está la diferencia y las dos duelen. El de la izquierda es un hipócrita, que le quita el voto al pueblo mientras habla en su nombre. El de la derecha es un cínico y finge que se trata de democracia, se trata de petróleo, y lo sabe. Hipócrita o cínico, la cuenta la paga el mismo, el que tiene hambre, el que no haya medicina, el que necesita trabajo. Para ese, el voto no era un lujo, era la única palanca que tenía frente al poderoso, porque la democracia hizo una promesa, que un día el más humilde pesará lo mismo que el más fuerte. La izquierda le arranca el voto en nombre del pueblo, la derecha se lo aplaza en nombre del negocio y al final, sin un solo disparo, la promesa de una América Latina democrática se muere frente a nuestros ojos. Piensa,
quizás estemos de acuerdo. Benjamín Netanyahu se reunió con Donald Trump por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán. Mientras tanto, Arabia Saudita atacó objetivos en Irak e Irán intensificó la represión contra manifestantes. Cerca de Teherán, cientos de presos se cosieron los labios como protesta. Es una nota de Eduardo Torres. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en su primer encuentro desde el inicio de la guerra contra Irán. La reunión a puerta cerrada se prolongó durante cerca de hora y media y fue calificada por la Casa Blanca como positiva y productiva. Aunque no se revelaron detalles, ambos líderes analizaron la situación del conflicto con Irán, la guerra con Hezbollah en Líbano y la posible ampliación de los acuerdos de Abraham. El momento ocurre en un momento de presión para ambos gobiernos. Trump enfrenta cuestionamientos por el impacto económico que ha dejado el conflicto en Medio Oriente, mientras Netanyahu busca fortalecer su posición política de cara a las próximas elecciones en Israel. Pero mientras ambos líderes buscan definir la estrategia regional, la tensión continúa creciendo. Arabia Saudita informó que interceptó drones lanzados desde territorio iraquí y atribuidos a grupos armados respaldados por Irán, al mismo tiempo que los rebeldes hutíes intensificaron sus ataques contra instalaciones energéticas sauditas en el Mar Rojo. En respuesta, Riad lanzó nuevos bombardeos contra posiciones hutíes en Yemen y contra milicias proiraníes en territorio iraquí. Mientras la confrontación se intensifica en la región, dentro de Irán también aumenta la tensión. Las autoridades iraníes ejecutaron públicamente a 2 hombres acusados de participar en las protestas antigubernamentales registradas en enero. De acuerdo con la justicia iraní, Abolfaz Sepai y Amir Hossein Safari fueron declarados culpables del asesinato de 4 policías durante los disturbios y condenados por el delito de enemistad contra Dios. Con estas ejecuciones, la cifra de manifestantes asesinados asciende a 26, pese a los reiterados llamados de organismos internacionales para detener las condenas a muerte. Entre quienes aún enfrentan una posible ejecución se encuentra Shervin Baherian Yeveli, detenido pocos días después de cumplir 18 años. Las ejecuciones provocaron nuevas protestas en distintas ciudades del país. En Isfahán, manifestantes salieron a las calles para rechazar las condenas a muerte, pero fueron dispersados por las fuerzas de seguridad que utilizaron perdigones para contener las movilizaciones. La inconformidad también llegó al interior de las cárceles. En la prisión de Hasel Hezar, ubicada cerca de Teherán, alrededor de 1.500 condenados a muerte cumplen 15 días en huelga de hambre en protesta por el incremento de las ejecuciones. Como acto de resistencia, varios reclusos se cosieron los labios para exigir el fin de las condenas capitales y solicitaron la intervención de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Irán, un escenario que mantiene a Medio Oriente como uno de los principales focos de tensión e incertidumbre a nivel internacional. Se cumplen 75 años de la Convención sobre los Refugiados. El acuerdo nació después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a quienes huyen de guerras y persecuciones. Sus defensores aseguran que han salvado millones de vidas. Es una nota de Montserrat Maussan. Hoy, hace 75 años, nació un tratado que ha salvado la vida de millones de personas al garantizarles protección cuando su propio país ya no puede hacerlo. En el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, los refugiados recuerdan el gran valor de esta protección internacional para reconstruir su vida. La Convención fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer documento que definió legalmente quién es un refugiado y cuáles son sus derechos, cómo acceder a vivienda, educación, trabajo y atención básica. Uno de sus principios más importantes es el que impide enviar a una persona de regreso a un lugar donde su vida o su libertad estén en peligro. Gracias a esta norma, miles de familias han encontrado un lugar seguro para comenzar de nuevo lejos de la violencia. Actualmente, cerca de 150 países forman parte de la Convención.
mientras que más de 41 millones de personas continúan viviendo como refugiados en distintas partes del mundo. Detrás de estas cifras existen historias de personas que encontraron una segunda oportunidad gracias a esta protección internacional. Sentirse seguro y sentirse protegido es algo que no tiene precio. De tal manera que puedo decir que tanto Costa Rica, aplicando la legislación referida a las personas refugiadas, como España ahora, me han salvado la vida. Sin embargo, iniciar en un nuevo país no siempre es fácil. La exnadadora olímpica Yusra Mardini, quien llegó a Europa desde Siria cuando tenía tan solo 17 años, recuerda que tener que abandonar el lugar donde creciste tiene sus retos. Cuando uno deja su país de origen y se refugia en uno nuevo, no sabe qué esperar. Llega a un país con una cultura y un idioma diferentes. No sabe si será bien recibido. No sabe si podrá construir un futuro. ¿Podré ir a la escuela? ¿Podría hacer nuevos amigos? Es una situación muy incierta. A 7 décadas y media de su creación, la Convención sobre los Refugiados sigue siendo un recordatorio de que cualquiera podría verse obligado a abandonar su hogar. En un mundo donde continúan los conflictos y las crisis humanitarias, este acuerdo representa la posibilidad de ofrecer seguridad, dignidad y una nueva oportunidad a quienes lo han perdido casi todo. Astrónomos detectaron lo que podría ser la primera luna encontrada fuera del sistema solar. El objeto gira alrededor de una enana marrón ubicada a 71 años luz de la Tierra. El hallazgo abre una nueva etapa en la astronomía. Nos lo cuenta Edward Müller. Astrónomos del Observatorio Austral de la Universidad Diego Portales en Chile identificaron la primera exoluna detectada fuera del sistema solar, un enorme objeto que orbita una enana marrón ubicada a unos 71 años luz de la Tierra. El hallazgo fue realizado con el Very Large Telescope, uno de los telescopios más potentes del mundo, también ubicado en Chile. El objeto orbita a una enana marrón, un tipo de estrella que no posee la masa suficiente para iniciar la fusión nuclear que hace brillar a las estrellas. Los astrónomos la conocen como estrellas fallidas. Este es el primer satélite natural descubierto fuera de nuestro sistema solar. El hallazgo abre una nueva etapa en la búsqueda de lunas alrededor de otros sistemas planetarios y podría revelar que estos cuerpos son más comunes de lo que se estimaba. El estudio fue publicado en la revista Nature y representa uno de los avances más importantes en la búsqueda de lunas alrededor de mundos ubicados fuera de nuestro entorno espacial. Hasta el día de hoy, astrónomos han confirmado 6.324 exoplanetas fuera de nuestro sistema solar. Sin embargo, encontrar una luna orbitando uno de estos mundos representa un desafío mucho mayor debido a su menor tamaño y a las débiles señales que producen al desplazarse alrededor de su planeta. Comprender mejor las exolunas también podría ayudar a determinar si algunos organismos podrían surgir o sobrevivir en estos mundos, siempre que el planeta o la enana marrón que orbiten les proporcione suficiente calor para mantener condiciones favorables para la vida. Este hallazgo abre una nueva etapa en la exploración del universo y demuestra que todavía existen fenómenos capaces de desafiar las clasificaciones tradicionales de la astronomía. Gracias a las observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb, el descubrimiento de esta primera exoluna marca un momento histórico para la astronomía y abre una nueva ventana para estudiar otros sistemas planetarios. El congresista estadounidense Tim Burchett asegura que existe un grupo dentro del propio gobierno que bloquea la desclasificación OVNI. El legislador afirmó que recientemente se reunió con funcionarios del Pentágono para hablar sobre el fenómeno. Es una nota de Francisco Rubio.
El congresista de los Estados Unidos y uno de los mayores impulsores de la desclasificación OVNI en la actualidad, el representante Tim Burchett, recientemente se presentó en el programa Planeta Tyrus de la cadena de noticias Fox, para revelar que recientemente se reunió con gente del Pentágono para abordar temas relacionados con la realidad OVNI extraterrestre, pero que existe un gobierno oculto, dentro del mismo gobierno estadounidense, que ha estado obstaculizando la desclasificación. Esta semana tuve una reunión en el Pentágono sobre el tema, relacionado con una reunión de muy alto nivel. No puedo decir quién estaba ahí, ni qué pasó, pero estuve ahí más de 2 horas, por si eso te sirve de algo. Y la desclasificación es real. El problema que tenemos ahora mismo es que el Estado profundo está bloqueando gran parte de esto. Lo que quiero decir es que estuve en una audiencia cerrada, y un tipo pequeño con corbata de moño me dice que el presidente necesita saber solo lo que sea necesario. ¿En qué mundo estoy viviendo? Un burócrata que no fue elegido. ¿Y qué obtienes? Tienes poder, tienes control, tienes arrogancia. Y esos son los que realmente gobiernan en Washington, D.C., y a eso debes añadirle un poco de corrupción. El mismo presidente Donald Trump y el vicepresidente E.A.D. Vance ya han hablado de la existencia de este gobierno oculto, a tal punto que el mismo Trump instó al nuevo director interino de Inteligencia Nacional, Bill Pulte, a despedir a personal de las 18 agencias y unidades de inteligencia federales que ahora él supervisa. Extraordinarias declaraciones del congresista Tim Burchett, que confirman la existencia de un grupo dentro del gobierno estadounidense que está obstaculizando la desclasificación de las evidencias OVNI extraterrestres, a pesar de los esfuerzos en hacer público que no estamos solos en el universo. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Y recuerde, mañana a las 7 de la mañana, Tercer Milenio, primera edición con Omar Patiño. Soy Mauricio Vázquez. Buenas noches y buena suerte. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional.